La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN. Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y como siempre, sapere aude es una expresión latina que significa ten la audacia de saber. Sapere aude. El aude lo tenemos también en otra expresión latina, audentes fortuna iuvat. La fortuna ayuda a los audaces. Sí, no ayuda a los pusilánimes. Esos por principios no los ayuda a nadie. Ni siquiera ellos se ayudan a sí mismos, por eso son pusilánimes. Pero a los audaces los ayuda a la fortuna, como dice este proverbio. Y ahí eso lo tenemos en saper audentes, ¿verdad? Ten la audacia de saber, la audacia de aprender, la audacia de conocer, la audacia de ensanchar el horizonte de tu conocimiento y de tu pensamiento. Todo ensanchamiento, todo crecimiento supone un poquitito de dolor, sí, porque los tejidos se están expandiendo. Toda la suma de constructos que tenemos en nuestra mente se empiezan al expandirse, se resquebrajan un poco, quizás para dar lugar a verdades más importantes. Bueno, en ese caso es perfectamente normal y recomendable. El proceso de aprender no siempre es grato. No siempre es agradable. Agradable diré yo como tomarse un milkshake de fresa. No siempre es agradable. Aprender incomoda, perturba, nos saca de nuestra zona de confort, nos obliga a menudo a dejar viejas creencias enquistadas en la piel del alma. Tiene sus cosas. Yo no estoy diciendo que aprender sea un procedimiento necesariamente hedonista, ¿verdad? Placentero en el sentido puramente sexual de la palabra. Pero si no aprendemos, amigos, amigas, no crecemos. Y si no crecemos, vamos a morir como pigmeitos espirituales, ¿verdad? Como criaturitas liliputienses que nunca pudieron ver más allá de los 3 centímetros de estatura que tenían los habitantitos de Lilliput. Entonces tenemos que luchar contra eso de manera consciente, abrazo partido y de manera lúcida. Y ese es el propósito de este programa. Y también, admitámoslo, divertirnos mucho. No, por supuesto. No, y yo creo en eso. Creo profundamente en el aprender divirtiéndose, ¿verdad? Y bien, hoy tengo de invitado un poeta que ya habíamos hablado en nuestra última reunión. Estamos repitiendo al invitado, pero este invitado es tan extraordinario que podría venir casi todos los días si él quisiera. Sí, me refiero al gran León Felipe. La vez pasada analizamos un poema de él, cortito. El de hoy tiene más sustancia, tiene más contenido, es más extenso. Ahí lo van a ver. Es un mejor poema, pienso yo, sin demérito para el anterior. Pero el que he escogido esta vez, ya lo van a ver, tiene más pulpa para el espíritu. Ahí lo van ustedes a ver. Bueno, León Felipe nació como Felipe Camino Galicia, luego se cambió el nombre a León Felipe. Nació en Tábara, Zamora, el 11 de abril de 1884 y murió en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 1968. Cielo santo, eso fue ayer. Venía de cumplir 6 años en el 66, imagínense ustedes lo vejete que estoy. Pero recuerdo la fiesta de mi cumpleaños 6 y pensar que dos días después estaba muriendo este gran poeta al cual le dedico este pequeño y reverentísimo homenaje. Sí, fue un gran poeta español, León Felipe, gran poeta, sin duda alguna. Tiene un estilo muy personal, muy individual, no lo vamos a encasillar, no vamos a decir que es postmodernista, no vamos a decir que es de la generación del 98, ni del 27, ni del... No, por favor. Sí, lo suelen conectar con la generación del 27. No, él no hubiera querido eso. Era un hombre ferozmente individualista, era un hombre ferozmente reacio a los marbetes, a los gafetes, a las etiquetas. Reacio, le molestaba todo eso. Entonces no vamos a hacer algo que le hubiera molestado.
es un gran poeta español, eso es todo, nacido en 1884, eso supone que sí vivió la tragedia de la tragedia para España de la degeneración del 98, que fue que en 1898, España perdió la guerra contra Estados Unidos y ahí perdió Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, lo cual fue tremendo y fue el fin del imperio colonial español. Sí, 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 León Felipe pasó por eso. Sí, tenía 14 años cuando pasó eso. Pero ese no es el hecho fundamental de su vida, en modo alguno. Muy bien. León Felipe nació en una familia acomodada. Su padre, Higinio Camino de la Rosa, era natural de Herrín de Campos, en Valladolid, y su papá era notario, el señor. León Felipe pasó años de su infancia en Sequeros y en Santander, que eran destinos frecuentes de su papá. Luego se inició como farmacéutico para agradar a su padre. Es la historia de tantos poetas y tantos músicos. Si no era la farmacia, eran las leyes. Y total, que sacaban el titulillo y no ejercían nada, porque lo sacaban por puro compromiso con los padres. Leyes o farmacia. La historia del arte está llena de juristas que se arrepintieron y de farmacéuticos abortados, ¿verdad? Que sacaron el título y nunca ejercieron. Sí se ejerció, sí se desempeñó, sí, como director de varias farmacias en diversos pueblos de España. Y al mismo tiempo, vaya farmacéutico, no sé si hubiera querido yo que me atendiera, se desempeñaba como actor cómico en tarimas, en compañías de teatro trashumantes, nómadas por todo el territorio español. No sé cuán buen farmacéutico se puede hacer cuando se vive una vida tan errante y ¿verdad? Tan vagarosa. Muy bien. Estuvo 3 años, esto es terrible, pero hay que decirlo, estuvo 3 años confinado en el penal del Dueso, en Santoña, esto es en Santander, convicto por desfalco. 3 años en la cárcel. Y lo dice él, viví 3 años en la cárcel, no como prisionero político, sino como delincuente vulgar. Él mismo lo admite. Bueno, es terrible. Bueno, un tropiezo, una caída, un error, errare humanum est. No está bien que un ser humano lo juzguemos únicamente por un error puntual cometido en sus muy tempranas juventudes. La juventud fue hecha para errar, para equivocarse. Que un viejo se equivoque es más grave, pero los jóvenes están hechos para equivocarse. La primera mitad de la vida está hecha para errar, ¿verdad? Ya en la segunda mitad es más complicado. Tenemos derecho a errar hasta el último aliento de nuestras vidas, pero bueno, se supone que los viejos deberíamos hacerlo menos. Muy bien. Cuando sale de prisión en 1917, su cuñado Jesús Cadenas y Cadenas, curiosa y morbosa coincidencia, que quien lo saca de prisión se llamara Jesús Cadenas y Cadenas, y que estaba casada con la hermana del poeta, Consuelo, y era secretario del juzgado de Balmaceda, en Vizcaya, facilitó que León Felipe regentara una farmacia en la villa en Vizcaya, y residió en ella junto a su familia durante un par de años. Allí compuso, entre otros, un poema titulado Balmaceda. Muy bien. Ahí, en Balmaceda, conoció a la peruana de origen balmacedano Irene Lambarri, que pasaba largas temporadas en Balmaceda, en Vizcaya. Ahora, sucedió que la vida bohemia de León Felipe lo sumió en una situación económicamente complicada hacia 1919, cuando comenzaba su obra poética en Madrid. Entonces es terrible, estamos hablando ya de un muchacho que ya pasó 3 años en prisión, que no sienta cabeza, que no hace dinero, que anda con compañías trashumantes de actores pueblerinos. Como él lo dice, he dormido en el estiércol de las cuadras, en los bancos municipales, he recostado mi cabeza en la soga de los mendigos y me han dado limosna, Dios se lo pague, una prostituta callejera. Eso nos cuenta él. Cosa tremenda, ¿verdad? Que le haya dado limosna una prostituta callejera contra el tradicional, Dios se lo pague. Ay, la experiencia de pedir limosna es una cosa tremenda. Tremenda, y les voy a decir una cosa. Sé de lo que hablo porque lo he vivido.
Lo viví una sola vez en mi vida. Una sola vez en mi vida me vi pidiendo limosna en la calle, una sola vez. Y eso tiene relación con una enfermedad muy grave que tuve, casi me muero de hecho. Y en algún momento, les prometo, les voy a contar de esa vivencia, de esa vivencia de limosnero que la tuve. Yo creo que sería muy aconsejable, sería muy saludable que todos los seres humanos experimentaran lo que es ser un pordiosero eh, en alguna vez en sus vidas, una vez siquiera en sus vidas. A mí me resultó muy enriquecedor. Fue terrible, lo recuerdo como una noche de pesadilla y un día de pesadilla, pero bueno, aquí estoy, queridos amigos, aquí estoy. Ya les contaré de eso en otro. No nos perdamos. Volvemos con León Felipe. Muy bien. Después de 3 años de estancia en Guinea Española, que era, sí, todavía era una colonia española, y trabajando como administrador de hospitales, viajó a México en 1922 con una carta del sempiterno Alfonso Reyes, que era el más importante intelectual inglés, mexicano de montones de tiempo, ¿verdad? Alfonso Reyes tuvo que ver con todo el mundo, con Octavio Paz, hasta con nuestra Yolanda Oreamuno, con todos los grandes intelectuales que llegaban a México. Era el intelectual de los intelectuales en México. Y estamos hablando de 1922. Bueno, Alfonso Reyes le ayuda a abrir las puertas del ambiente intelectual mexicano. Bien, bravo. Fue bibliotecario en Veracruz y fue profesor de literatura española en la Universidad Cornell de Estados Unidos, muy prestigiosa, fe mía. Tuvo un segundo matrimonio con Berta Gamboa, que era también profesora, entonces se divorció de la peruana Irene Lambarri y se casó con Berta Gamboa, que también era docente en Cornell, Estados Unidos. Luego volvió a España, mal momento, porque era iniciada la Guerra Civil Española, donde participó activamente en las organizaciones culturales anarquistas y en defensa del gobierno republicano democrática y legalmente electo, ¿verdad? En 1936, y participó hombro con los republicanos y contra los insurrectos, falangistas, fascistas, franquistas, carlistas. Luchó del 36 al 38, año en que se exilió definitivamente a México porque Franco ganó en el 39, la guerra civil española duró del 36 al 39, Franco estuvo 36 años con sus nalgas pestíferas sentado sobre la noble España hasta el 20 de noviembre de 1975, que es el día en que muere, lo recuerdo muy bien, cuando murió Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España por la gloria de Dios, como decía él, y sus esbirros, ¿verdad? Genocida execrable, violador de los derechos humanos, torturador, perseguidor, no, una cosa atroz, atroz, un tiranuelo de zarzuela barata, una cosa lamentable. Pobrecita España, 36 años de vuelta a la Edad Media, ¿verdad? Con toque de queda y con represión y con censura sobre todo y sin nada de libertad de expresión. Todos los españoles ilustres se fueron de la, de la, de la España franquista. José Ortega se fue a la Argentina, Manuel de Falla también se fue a la Argentina, Pablo Casals se fue a San Juan, Puerto Rico, Juan Ramón Jiménez se fue a San Juan, Puerto Rico, Antonio Machado se fue a Francia, Unamuno se fue a Francia también, Cielo Santo, Nicanor Zabaleta, Andrés Segovia se fueron a Estados Unidos, y León Felipe se fue para México. No, sí fue una diáspora tremenda. Luis Buñuel se fue para México, después estuvo en Francia, produjo cosas maravillosas allá, el gran cineasta español. Entonces fue una diáspora, fue un éxito, fue un éxito, no, fue un éxodo, lo que quise decir, fue una sangría de grandes espíritus, de grandes intelectuales lo que se produjo en España. Todo el que valía algo se fue, se largó, o bien fue asesinado, como el caso del pobre Federico García Lorca o de José Hernández, que fueron asesinados por las fuerzas franquistas, ¿verdad? Entonces, muy bien, bueno, evidentemente, con el triunfo del franquismo, León Felipe se va para México. Se para México, sí.
hablando sobre México, en algún momento dice, llegué a México por primera vez montado en la cola de la revolución, corría el año de 1923. Después, aquí he vivido por muchos años, aquí he gritado, aquí he sufrido, aquí he protestado, aquí he blasfemado y aquí me he llenado de asombro. Lindo, lindo. Fue uno de los invitados a formar parte de la Casa de España en México, con la que publicó su libro Español del Éxodo y del Llanto, Doctrina, Elegías y Canciones. Max Aub, en su Manual de la Literatura Española, señala en la poesía de León Felipe las trazas, digamos, las huellas de la Biblia, de la poesía bíblica, sí, claro, de Whitman, al que adoraba, de Shakespeare, cómo no, por supuesto, ¿verdad? Actor, así se define, actor, boticario, profesor en Norteamérica, conferenciante en toda la América Latina. León Felipe falleció en México a los 84 años de edad, ya lo dijimos, el 18 de septiembre de 1968. Su legado quedó al cuidado de su amigo, el editor Alejandro Campos Ramírez, conocido como Alejandro Finisterre, que había editado su obra en la colección León Felipe. Y es descomunal la obra de León Felipe, queridos amigos, descomunal, cielo santo. Solamente en poesía tenemos versos y oraciones de caminante, Drop a Star, Vendrá una espada de luz, La insignia, El payaso de las bofetadas y El pescador de caña, El hacha, Español del éxodo y del llanto, El gran responsable, Los lagartos, El poeta prometeico, Ganarás la luz, que es bellísima, esa se la recomiendo, Ganarás la luz de 1943. Esa es mi recomendación para ustedes. Parábola y poesía, Antología rota, Llamadme publicano, El siervo, 4 poemas con epígrafe, Como tú, ¿Qué se hizo del rey Don Juan? Oh, este viejo y roto violín, Israel, oh, el barro, versos del Merolico, del Sacamuelas, Carta a mi hermana Salud, Rocinante, fue su última obra en el 68 años de su muerte, y ya póstumo, puesto ya el pie en el estribo y otros poemas. Esto mucho después de su muerte, en el 83, 15 años después de su muerte. Sí, hizo traducciones al español de poemas de T.S. Eliot y de muchas cosas de Walt Whitman, entre ellas el canto a mí mismo, Song of Myself. Hizo teatro, sí, León Felipe hizo teatro, pero casi nunca se ejecuta. La manzana, El juglarón, por ejemplo, son 2 obras de que de vez en cuando se pueden ver con un poquito de suerte. Y luego también tradujo Shakespeare, ni más ni menos que Macbeth, Otelo, ¿verdad? Y Twelfth Night, la 12ª noche. Así fueron abundantes las traducciones de León Felipe, indudablemente que fue un buen traductor, es uno de los grandes traductores que ha tenido Shakespeare al castellano. Otro de ellos, por qué no mencionarlo claro y con toda la alegría del mundo, don Joaquín Gutiérrez, nuestro escritor, sí, el autor de Cocorí, porque por más que le pese a cierta vieja política oportunista, vagabunda, buscadora de vida, que logró que lo prohibieran a Cocorí, que no lo pudieran publicar las editoriales estatales por presunto racismo. Cuando don Joaquín fue un enamorado de Puerto Limón, de su población, de la bananera, de la gente que trabajaba allá bajo la United Fruit Company, escribió Puerto Limón, lo adaptó en forma de teatro Puerto Limón, pero la vieja aparece y para ganarse unos puntillos de popularidad y para figurar entre la lista de los personajes noticiosos del año, logra armar un berrinchillo estúpido, estéril, inútil, y perdemos Cocorí, que era el Principito costarricense, Le Petit Prince de Saint-Exupéry en versión costarricense, Cocorí. Así que sí, don Joaquín Gutiérrez fue un maravilloso traductor. Yo tuve el privilegio de estar en cursos de él, concretamente en las obras Macbeth, Hamlet y King Lear. Esas 3 obras las estudiamos en las traducciones de él. Tal vez alguna otra, pero no recuerdo. Esas son las 3 que se me quedaron grabadas. Extraordinarias las redacciones de don Joaquín.
extraordinarias, pero portentosas, ¿verdad? Las mejores traducciones a la lengua castellana de Shakespeare para mí son las de Joaquín Gutiérrez. Maravillosa la forma en que preserva el verso endecasílabo de Shakespeare. No, extraordinario. Hacía falta un poeta de su categoría para hacerle justicia a Shakespeare en español. Bueno, esto es lo que podemos hablar hoy por el momento de León Felipe, pero ahora pasemos a degustar, a disfrutar de su maravillosa poesía, el poema que les he elegido hoy, que es particularmente lindo. Entonces, como dicen los franceses en los restaurantes en París, bonne dégustation. Y el poema del gran León Felipe, que he escogido para que lo comentemos hoy, es uno de sus poemas más conocidos, de los más populares. Se llama Ser en la vida Romero. Ser en la vida Romero. Y hace alusión el poeta a Romero como peregrino, ¿verdad? Como alguien que vive en estado de desplazamiento permanente, que va de un lugar a otro. Romero, romería, peregrino. No como dijo una vez una alumna, me dijo, lo encontré tan tierno, creyó que se refería a romerito, a la plantita, a la especie, ¿verdad? A la hierbita, romero. Pero no, ser en la vida romero, ser en la vida peregrino, es decir, ir hacia un lugar, venir de un arqué, de un origen, e ir hacia un telos, ir hacia un fin. Arqué es griego, significa origen. El lexema arqué, ustedes lo encuentran en arqueología, por ejemplo, en archivo, ¿verdad? En el nombre del ave, primera ave en la historia del mundo que tuvo plumas, a pesar de que era un reptil volador, el Archaeopteryx, arqueología, archivo, Archaeopteryx, ¿verdad? Todo eso procede de arqué. Entonces el peregrino viene de un arqué, viene de un origen, pero se dirige hacia un telos, va hacia un punto de llegada, telos. Eh, y su vida se inscribe en ese gran trayecto, en ese gran tránsito, en esa gran travesía de un sitio hacia otro. ¿Por qué se desplaza el romero? ¿Qué busca el romero o peregrino? Bueno, busca una verdad, busca una revelación, busca una epifanía, busca una serie de conceptos que lo engrandezcan, que lo liberen, que lo hagan más sabio, más prudente, más gozoso, más libre, ¿verdad? Que lo enriquezcan humanamente, por supuesto, que lo hagan expandirse existencialmente, que le den más lucidez. La romería, en principio, el peregrinaje busca eso. No en el caso de la romería aquí a la Virgen de los Ángeles, ese es otro tipo de romerías, porque hay muchos tipos de romerías, muchos tipos de peregrinaje, es lo primero que deberíamos haber dicho. Cuando hablamos de peregrinaje, hablamos de diferentes tipos de ejercicios espirituales, porque un peregrinaje es eso, un ejercicio espiritual. Y así lo hace la gente de nuestro pueblo cuando van a la Virgen de los Ángeles en Cartago. Es una especie de ejercicio espiritual. Pero en este caso, el romero, por lo menos este de León Felipe, y en general es así, y los peregrinos en general, buscan algo, buscan ser iniciados en una gran verdad, en una forma superior de sabiduría. Buscan salir de la mediocridad y de la claustrofobia de sus pequeñas existencias grises y buscan una expansión del horizonte, buscan vivir mejor. Y eso es lo que la sabiduría que van a encontrar al final de su peregrinaje, eso es lo que esa sabiduría les va a permitir. Entonces es así como está considerado aquí, como está concebido el concepto de romero como peregrino. Voy a leer el poema 2 veces, si ustedes me lo permiten. Ser en la vida romero. Ser en la vida romero, romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida romero, sin más oficios, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida romero, romero, solo romero. Que no hagan callo las cosas, ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todas una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos siempre los versos.
La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto, para enterrar a los muertos como debemos. Cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, también como el rey hebreo la hizo Sancho el Escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas, ni en el alma ni en el cuerpo. Pensar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero, sensibles a todo viento y bajo todos los cielos. Poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Repito la lectura de este maravilloso poema. Ser en la vida Romero. Ser en la vida Romero, Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida Romero, Romero, solo Romero. Que no hagan callo las cosas, ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez, una sola vez, solo y ligero, ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos siempre los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, también como el rey hebreo la hizo Sancho el Escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero, sensibles a todo viento y bajo todos los cielos. Poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto, que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Bueno, aquí tienen un poema estupendo, queridos amigos, de lo mejor que escribió León Felipe, de lo mejor que escribió. Es un poema polirrítmico, polimétrico, porque son evidentemente, como pueden ustedes los ver, pueden verlo, son versos de longitudes muy dispares. De longitudes muy dispares. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 versos. 36 versos de extensión desigual. Por lo tanto, polimetría. Polimetría. No es un poema isométrico, donde iso significa igual, ¿verdad? Se habla de un isomorfismo. Yo puedo decir que hay entre, qué sé yo, a ver, ¿qué podemos poner como ejemplo? Entre una bocaracá y una pitón hay un cierto isomorfismo, sí, la palabra iso significa igual, ¿verdad? Isometría, que tienen el mismo metro, la misma cantidad de sílabas. Este no es un poema isométrico. Triángulo isósceles, iso, que tiene dos ángulos iguales, o dos lados de la misma extensión y un tercer lado diferente. Eso es un triángulo isósceles. De ahí viene también el prefijo iso, que significa igual, isometría, isomorfismo. Isomorfismo está claro que entre el gorila y el ser humano hay un grado de isomorfismo. Isomorfismo, siempre que encuentren ese prefijo griego, isomorfismo significa de forma semejante, de forma análoga, similar. Bueno, aquí no hay isomorfismo. Es un
es un verso, es un poema polimétrico, ¿verdad? En cuanto a la rima, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, y este poema es una cosa maravillosa en la forma en que maneja la rima, porque nunca hay una rima propiamente dicho exacta, rigurosamente exacta, que sean las mismas palabras, los mismos 3 o 4 o 5 fonemas los que cierran cada verso. No existe eso. Pero no sería correcto decir que no haya rima. Vean ustedes cada verso. Atención a las sílabas que cierran cada verso. La primera, Romero, E-O. Segundo verso, Nuevos, E-O. Tercer verso, Romero, E-O. Cuarto verso, Pueblo, E-O. Quinto verso, Romero, E-O. Sexto verso, Cuerpo, E-O. Séptimo verso, Ligero, E-O. Octavo verso, Ligero, E-O. Noveno verso, Suelo, E-O. Décimo verso, Templos, E-O. Templos, E-O. Décimo primer verso, recemos, E-O. Siguiente verso, rezos, E-O. Siguiente verso, viejo, E-O. Siguiente verso, versos, E-O. Siguiente verso, dedos, E-O. Siguiente verso, viendo, E-O. Siguiente verso, tiempo, E-O. Siguiente verso, sepulturero, E-O. Siguiente verso, respeto, E-O. Siguiente verso, muertos, E-O. Siguiente verso, debemos, E-O. Siguiente verso, sepulturero, E-O. Siguiente verso, sabemos, E-O. Siguiente verso, hebreo, E-O. Siguiente verso, escudero, E-O. Siguiente verso, crespo, E-O. Siguiente verso, cuerpo, E-O. Siguiente verso, ligero, E-O. Siguiente verso, ligero, E-O. Siguiente verso, viento, E-O. Siguiente verso, cielos, E-O. Siguiente verso, cantemos, E-O. Siguiente verso, pueblo, E-O. Siguiente verso, huerto, E-O. Siguiente verso, pueblos, E-O. Último verso, nuestros, E-O. Entonces es impresionante, de hecho es un tour de force, es un prodigio de técnica, de destreza, como León Felipe, sin observar rimas exactas, con la misma acentuación, con las mismas consonantes y las mismas vocales, olvidemos las consonantes, olvidémonos de las consonantes, se las arregla para que cada verso de este maravilloso poema, y son 36 versos, termine con una palabra con E-O, ¿verdad? Con una palabra E-O, que además siempre es una palabra grave. Romero, nuevo, Romero, pueblo, cuerpo, ligero, suelo, templo, recemos, rezos, viejos, versos, dedos, viendo, tiempos, sepulturero, respeto. Entonces siempre son palabras graves, es decir, con acento en la penúltima sílaba y con una estructura silábica E-O. Las consonantes no importa, eso él las omite, pero por supuesto que hay música en el poema. Hay música porque sí hay una rima, sí hay un tipo de rima. Se encargó de que todas las palabras de estos versos, por demás tan desiguales que lo hay como debemos, 4 sílabas, y los hay otros de 15 sílabas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay de todo. Sin embargo, no renuncia León Felipe a la rima, no renuncia a la rima, y la obtiene mediante el uso de palabras siempre graves. Pueden ser bisílabas, pueden ser trisílabas, pueden ser esdrúgalas, pero pueden ser lo que sea, pero siempre graves, con acento en la penúltima sílaba, Romero o nuevos o pueblo, ¿verdad? O cuerpo. Y que las últimas sílabas siempre sean E y O, con, por supuesto, consonantes diferentes. Romero, E-R-O, nuevos, ¿verdad? E-V-O-S, ¿verdad? Pero no importa, no se trata de que sea, aquí no importaba que fuera una rima exacta, maniática y fanáticamente exacta, no, lo que importaba era que de una manera subliminal fuera quedando en nuestro espíritu un sentimiento de acompasamiento, de música, de ritmo, de sonoridades que vuelven a aparecer y aparecer y aparecer, y estas sonoridades son la E y la O, siempre en el contexto de palabras graves.
Es extraordinario esto, como es una pequeña proeza poética, ¿verdad? Porque uno lee el poema, yo se lo leí 2 veces, y uno no siente que haya rima. Uno no siente que sea un poema rimado, propiamente dicho, pero experimenta algo, repito, a nivel casi subliminal, algo que no llega a la rima, pero que es muy eufónico, algo que es muy placentero al oído, algo que le hace cariñito al oído, ¿verdad? Sin ser exactamente una rima, es, sin embargo, la reaparición de las sílabas E y O. Es extraordinario, es prodigioso esto. Muy bien, abordemos la primera estrofa. Ser en la vida Romero, Romero solo que cruza siempre con caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida Romero, Romero, solo Romero. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todas una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Vean, en primer lugar, bueno, que por supuesto solo, en este caso se tilda, ¿verdad? Y ya no tildarían ninguno de estos, reprobarían a León Felipe, le pondrían un 0 en ortografía, porque ya solo, ni en su manera adverbial, cuando puede ser reemplazado por solamente, ¿verdad? Ya no se tilda de ninguna manera. No es lo que nos preconizan, no es lo que nos recomiendan los manuales de ortografía. Han cambiado tanto las cosas. Así que 0 en ortografía para don León Felipe. Entonces es lo primero que quiero observar, como en tiempo de él todos los solos se tildaban, ¿verdad? Y luego el uso de la anáfora. Anáfora es cuando, recuerden, eso lo hemos explicado muchas veces, la anáfora es cuando varios versos comienzan con la misma palabra o grupo de palabras. Entonces, por ejemplo, ser en la vida Romero, Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos, ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre, sin pueblo, ser en la vida Romero, Romero, solo Romero. Eso es anáfora, eso es una anáfora, la repetición de una sola palabra. Podría haber sido también un grupo de palabras al inicio de cada verso. Siempre pongo el mismo ejemplo para ilustrar lo que es una anáfora y la mejor manera en el mundo en que se ha sabido usar. Me refiero a las bienaventuranzas de Jesucristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los defensores de la paz, porque bienaventurados los que tienen hambre, y bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Es una serie de versículos que también son versos. Versículo significa verso chiquitito, pero esos versos no son tan chiquititos, son más largos casi que cualquiera de estos de León Felipe, porque las bienaventuranzas en gran medida son un poema. No solo son un texto salvífico, soteriológico, de un gran valor teológico, de un inmenso valor ético, ¿verdad? Todo eso está bien, todo eso yo lo acepto y lo celebro, todo eso. Pero es que además son un bellísimo poema, uno de los más bellos jamás escritos, uno de los más bellos jamás concebidos. Para mí están entre los 3 más bellos poemas que se han escrito, las bienaventuranzas. Si será así que el compositor francés, bueno, nació en Bélgica, pero hizo toda su carrera en Francia, César Franck le puso música a las bienaventuranzas. Tiene un oratorio donde le musicalizó las bienaventuranzas, que en francés no se llaman bienaventuranzas, se llaman beatitudes, las beatitudes, no las bienaventuranzas, en francés. Pueden buscarlo, es bello de escuchar. Le puso música a las bienaventuranzas. Es una obra larga, eso sí, ¿verdad? Es una obra larga, pero maravillosa. Un oratorio con coros, solistas, orquesta, una cosa maravillosa. Les Beatitudes, en el caso de César Franck, ¿cómo suena? Con tilde en la E, y Franck, F-R-A-N-C-K. Entonces, en las Beatitudes tenemos ya el uso de las anáforas. Bienaventurados es una anáfora. Reaparece constantemente. Eso de eso se trata. De eso se trata, de ir generando un estado como de, casi de ¿cómo llamarlo? De cierta hipnosis, de cierto trance, ¿verdad? Eso es una anáfora. Siempre que hablo de la anáfora, uso algún ejemplo que sea bien elocuente, aparte de las bienaventuranzas. Entonces les voy a leer un poemita de Víctor Hugo, y el poema en cuestión no tiene título.
Pero reza así. Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme, parfum de l'ombre ensevelie, puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire les mots se répand le cœur mystérieux, puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux, puisque j'ai vu briller sur ma tête ravie un rayon de ton astre, hélas, voilé toujours, puisque j'ai toujours vu tomber dans l'onde de ma vie une feuille de rose arrachée à tes jours, je puis maintenant dire aux rapides années, passez, passez toujours, je n'ai plus à vieillir. Allez-vous-en, vos fleurs toutes fanées, j'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir. Votre aile en leur temps ne fera rien répandre du vase où je m'abreuve et que j'ai bien rempli. Mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendre, mon cœur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli. Entonces, en este maravilloso poema, qué cosa más linda, estoy esterizado cuando lo leo. Montones de versos comienzan con puisque, 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 puisque significa puesto que, ¿verdad? Puesto que puse mis labios en tu copa todavía llena, puesto que posee mi frente pálida sobre tus manos, puesto que respiré a veces el dulce aliento de tu alma, perfume en la sombra escondido, puesto que, etcétera, etcétera, y eso desemboca, ¿verdad? Diciendo que él ya no tiene nada que temer, que ella puede desaparecer, que ella puede morir, que él puede morir, que cualquier cosa puede suceder, pero puesto que él la tuvo tan próxima y la amó tanto y tuvo un vínculo tan íntimo, tan poético, tan entrañable, ya es un vínculo que nada podrá deshacer, ¿verdad? Todos los puesto que desembocan en esa conclusión importante. Puesto que hemos vivido ese amor de esta manera, nada va a poder deshacerlo. Entonces, bueno, aquí en este primer estrofa tenemos ser en la vida de Romero, ser en la vida de Romero, ser en la vida de Romero, que aparece 3 veces. Pero no solo eso, tenemos otra cosa muy interesante. Si ustedes ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo verso, pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Ahí tenemos otra figura poética muy importante. La última palabra del verso pasar por todo una vez solo y ligero, en la última palabra de ese verso ligero, abre el siguiente verso, ligero, siempre ligero. Esa figura literaria, ese recurso poético, ya no es usar una misma palabra para abrir 2 o 3 o 20 versos, ¿no? Ahora se trata de usar la misma palabra al final de un verso y al comienzo del siguiente con ligero y ligero. Eso se llama anadiplosis. Y sí, tiene un nombre feo, tiene un nombre como de enfermedad incurable y terrible, pero olviden eso. Olviden eso. Es otro recurso poético, ¿verdad? Pasar por todo una vez solo y ligero, coma, y abriendo el verso siguiente, ligero, siempre ligero, retoma la misma palabra cierra un verso y abre el siguiente verso. Anadiplosis. Hay otra figura que se llama enanadiplosis, pero esa no nos enredemos. No nos enredemos. Anáfora y anadiplosis. Con que retengan eso es suficiente. Entonces, por supuesto, el poema nos está instando a vivir como romeros, es decir, como buscadores de la verdad, siempre cruzando por caminos nuevos. El poema es una enorme instigación a no repetir senderos viejos ni lugares conocidos. Ser en la vida Romero sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. No importa el nombre nuestro personal, no importa. Lo importante aquí es lo que buscamos, lo que nos define es la verdad que buscamos. Eso es lo que dice quiénes somos, no el nombre, ni el pueblo de donde provengamos, ni a donde vayamos. Ser en la vida Romero, solo Romero, insiste. Que no hagan callo las cosas, ni en el alma, ni en el cuerpo. Muy importante verso que reaparece después. Que las cosas no hagan callo, ni en el alma, ni en el cuerpo. Es decir, el desapego, la filosofía del desapego. Una filosofía casi
podríamos decir budista en este caso. León Felipe no era particularmente instruido en el campo del budismo, pero el budismo aparece por todas partes en la literatura, aunque los autores no sean conscientes de que están enunciando algunos de sus postulados fundamentales. Entonces, una filosofía del no apego, que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez, solo y ligero, ligero de equipaje, no arrastrar un lastre tremendo, no venir arrastrando culpas y peor aún rencores y odios, porque eso va a ser el camino del Romero, lo va a hacer pesadísimo, intransitable, invivible, no va a llegar nunca a ninguno de los lugares de peregrinaje. Entonces hay que ir ligero. Ligero significa con el alma ligera, no solo físicamente ligero, claro que no vamos a andar con un piano a cuestas, eso sería en términos físicos, no, el alma tiene que ir ligera de peso. La culpa, el rencor, la melancolía, el odio, esas cosas le ponen toneladas al alma, le ponen toneladas a un alma que anda en busca de la verdad en una condición de transhumancia, de nomadismo, de desplazamiento permanente. No, esa alma tiene que ir ligera. Por eso el poeta dice solo y ligero, siempre ligero. 3 veces lo dice. Siguiente estrofa. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo. Volvemos al punto fundamental, ¿verdad? No pisen el mismo suelo, no repitan veredas ya transitadas, veredas ya, ¿cómo decirlo? Ya demasiado manidas, demasiado socorridas. Todo Romero tiene que tener algo también de descubridor y algo de explorador. Va a ir creando su propio camino. Aunque no sea físico, tal vez este camino es una metáfora del camino espiritual hacia algo. Hay un camino espiritual, por supuesto. Hay un método, hay un algoritmo, por supuesto que los hay. En la filosofía de Spinoza, eso está claro. La filosofía de Platón, en montones de corrientes filosóficas, hay un camino hacia la sabiduría, ¿verdad? Hay un camino hacia las grandes revelaciones. El camino del sabio, como lo llamaba Spinoza, ¿verdad? La inteligencia de las causas, la llamaba Spinoza, y otros muchos filósofos han hablado de eso. Entonces aquí el camino, el trayecto no es puramente físico, geográfico. Posiblemente esta sea tan solo una metáfora del verdadero desplazamiento que es de orden espiritual. Es el alma la que tiene que ir abriendo nuevos caminos a través del mundo de los espíritus para llegar a la verdad que anhela. Entonces, que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos. Es decir, el extremo de lo procaz, de lo profano, el tablado de la farsa, no en el sentido noble. La farsa es una forma literaria teatral muy respetabilísima. Las farsas de Feydeau, por ejemplo, gran autor de farsas francesas, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero no, aquí la farsa está usada en su sentido derogatorio, en su sentido feo. La farsa es lo propio de los farsantes, el tablado de la farsa, de los farsantes, de los que fingen, ni la losa de los templos, ¿verdad? Que no sea el mismo suelo, ni en lo profano ni en lo sacro. No recorramos los mismos templos tampoco, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, el viejo sacristán que ya reza y farfulla, balbuce y se mueven sus viejos y arrugados labios y ya no sentimos que haya ningún contenido detrás de esas enormes letanías. Lo he vivido muchas veces. Entonces, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo, digamos siempre los versos, el cómico viejo, sí, el actor viejo que ha encarnado a Hamlet 558,000 veces, no, eso no puede ser, que lo haya encarnado 5,500 veces, eso sí es posible, el viejo actor ya, porque ya no sabe si eso no es Hamlet, ¿verdad? Ha perdido su principio de identidad, su principio de individuacionis, lo ha perdido y ya no sabe a estas alturas si es el príncipe de Dinamarca o si es un actor encarnando al príncipe de Dinamarca, ¿verdad? A punto de estar repitiendo, los hombres terminan por creer lo que sea.
Pongan a un hombre a repetirse 100 veces todos los días, yo soy Napoleón Bonaparte. Les doy, en un año, él cree que es Napoleón Bonaparte. Así funciona la psique humana, queridos amigos. La repetición tiene un tremendo poder de infiltración en la conciencia. Es lo que hace tan potentes a las letanías, a los ritornelos poéticos, ¿verdad? Quote the raven nevermore, los ritornelos, los refranes, los... Sí, los ritornelos o refranes, en el sentido poético, refrán no es aquí un proverbio, es la parte final de una estrofa que aparece y aparece y aparece. Quote the raven nevermore, ¿verdad? Entonces, sí, que no nos convirtamos en viejos sacristanes que ya repiten automáticamente o en viejos cómicos, en ese sentido, viejos actores que dicen una vez más los versos sempiternos, los de siempre. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet. Sí, la mano ociosa, la mano que no está llagada, que no está encallecida, ¿verdad? Que no tiene granos, que no se ha hecho callosa. Claro, por supuesto, la mano virgen, la mano con las terminaciones nerviosas bien finitas, con la piel fina, esa se mantiene sensible, ¿verdad? Porque Hamlet decía, cuando en la escena de los sepultureros, donde está Hamlet con los sepultureros, donde uno de los sepultureros exhuma la calavera de Yorick, que fue el bufón de palacio, y fue muy buen amigo de Hamlet, lo andaba en los hombros a Hamlet cuando Hamlet era chiquitillo. Entonces, cuando ve la calavera de Hamlet, de Yorick, eso a Hamlet lo impresiona mucho, ¿verdad? Y Hamlet se dice, bueno, es que precisamente la sepultura o la exhumación debe de ser hecha por manos vírgenes, por manos para las cuales eso signifique mucho. Un sepulturero que a ese día ha sepultado 100 cadáveres, ¿qué más le va a dar? Nada. Que sea Yorick o Winston Churchill o Shakespeare o Beethoven o lo que a ustedes les dé la gana, podría ser Jesucristo, que a quien estuviese sepultando ya no le importa nada porque está completamente encallecida la mano a fuerza de usar la azada, la pala, y el alma encallecida. Entonces todo en este poema es una instigación a no repetir, a no caer en el automatismo estéril, árido, que ya no significa de la mera repetición. Entonces decía el príncipe Hamlet viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. Sí, cantaba al mismo tiempo que cavaba la fosa. Tampoco significaba ya para él el acto de estar enterrando a alguien que cantaba, silbaba, posiblemente contara chistes, posiblemente, no sé, cualquier cosa. No tenía el alma donde tenía el cuerpo, ¿verdad? Vivía en un estado ya de fuga pasiva. Entonces dice León Felipe, no sabiendo los oficios los haremos con respeto. Claro, el problema del sepulturero es que había sepultado a demasiados hombres y mujeres. De manera que ya para él era una cosa banalizada, trivializada, era una cosa rutinaria, era consuetudinaria, ya no tenía magia, ya no lo hacía con devoción, ya no lo hacía con respeto, ya no lo hacía con fervor, daba lo mismo que estuviese enterrando un perro que a un rey. ¿Verdad? Entonces, no sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Ese es el gran punto que estoy tratando de subrayar acá. Un profesional de las sepulturas es el que va a hacer el trabajo con menos unción, con menos sentimiento, con menos hondura, con menos conciencia de lo que está haciendo. Y nos dice León Felipe, un día todos sabemos hacer justicia. También como el rey hebreo la hizo Sancho el Escudero y el villano Pedro Crespo. Bueno, Sancho el Escudero es Sancho y Don Quijote y Sancho Panza. Sancho el Escudero, que era un labrador, era un campesino, ¿verdad? ¿Quién es el villano Pedro Crespo? Aquí villano no significa necesariamente que sea un perverso, villano sino que viene de una villa o de un villorio. El villano Pedro Crespo es un personaje del alcalde de Zalamea, una obra teatral de don Pedro Calderón de la Barca, gran maestro del teatro barroco español del siglo de oro. En 1636 escribió una obra de teatro que se llama El alcalde de Zalamea, con Z, el alcalde de Zalamea, que es una especie de enorme llamado
de insurrección contra la fuerza injusta impuesta por la violencia. Porque sucede que en la obra de Calderón, el alcalde de Zalamea, un villano, un tipo ahí X llamado Pedro Crespo, viola y deshonra a la hija del personaje principal. Entonces hay que llamar al alcalde de Zalamea para que intervenga en las épocas en que el alcalde era casi que una encarnación de Dios. Era casi que una encarnación de Dios. Rara vez se ha visto una sinergia, una confluencia mayor, una implosión mayor entre autoridad real y autoridad religiosa. La religión siempre pegada al poder político, ¿verdad? Entonces la cosa es que, bueno, finalmente a la niña le devuelven la honra y el violador es obligado a casarse con ella para que no quería hacerlo, ¿verdad? Para limpiar su honra, limpiar su honor. Pero en todo caso, el deus ex machina aquí, el importante es el alcalde de Zalamea, que es el que viene y resuelve los entuertos. Entonces Pedro Crespo es un personaje de el alcalde de Zalamea, obra de Calderón de la Barca, de 1636, imagínense, en pleno barroco, pleno barroco. Entonces por ahí viene la alusión a este misterioso Pedro Crespo. Bueno, por supuesto que León Felipe estaba escribiendo en una época donde aún se leía, y sobre todo en España, se leía muchísimo a Pedro Calderón de la Barca, ¿verdad? La vida es sueño, muchas otras cosas. Calderón de la Barca, Lope de Vega, Cervantes eran profusamente leídos, ¿verdad? Inmensamente leídos. Cualquier colegial en tiempos de la España de León Felipe habría sabido quién era Pedro Crespo, ahora ya no. Ahora ya tenemos que detenernos a investigarlo y está bien que lo hagamos, está bien, todo lo que sea aprender está bien. Siguiente estrofa: que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Todo eso lo encontramos en la última parte de la primera estrofa, ¿verdad? Esos tres versos idénticos ad literam, exactamente tal cuales, están al final de la primera extensa estrofa. Ahora aparecen individualizados en una pequeña estrofa solo para ellos, una estrofa de 3 versos, pero al individualizarlos les da un enorme relieve que no tenían cuando eran la parte final de una estrofa mucho mayor, pero ahora individualizados, separados por espacios, ¿verdad? Constituyendo una estrofa por sí solas, el contenido de esos versos se torna mucho más importante, mucho más visible, mucho más relevante. Que no hagan callo las cosas, ni en el alma, ni en el cuerpo, pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Donde oigo este verso extraordinario, que no hagan callo las cosas, ni en el alma, ni en el cuerpo, siempre pienso, queridos amigos, queridas amigas, en un poema de Lamartine, gran poeta francés, inmenso poeta francés del temprano romanticismo, Alphonse de Lamartine. Y tiene un verso famoso donde dice: cosas, ¿será quizás que tenéis un alma que se aferra a la nuestra y nos obliga a amaros? Repito, cosas. ¿Será quizás que tenéis un alma que se aferra a la nuestra y nos obliga a amaros? Se refiere a las cosas, se está refiriendo a la casa materna. Qué sé yo, el galerón, todo, el ático, el sótano, la cava, el gallinero, la arboleda, el jardín, los huertos, el pozo, y él se está yendo de la casa y ve todas aquellas cosas y se dice: ¿será quizás él está fantaseando? Bueno, está tratando de encontrar una explicación a por qué ese apego tan profundo con todas esas cosas que pareciera que estuviesen vida, a tal punto que, suscribiendo prácticamente al animismo, a la teoría del animismo, según la cual hay un alma escondida en toda cosa, una piedra del camino, un árbol, un tronco, por supuesto en cualquier animal, cualquier ser humano, cualquier cosa tiene. Aquí estoy viendo las paredes de mi padre, un ladrillo cualquiera de esta pared tiene un ánima, y esa ánima tiene poder sobre mí y me observa y me ve y registra mi presencia.
como le decía Gerard de Nerval, de un poema maravilloso que tiene él, maravilloso poema, se los voy a leer de hecho. Gerard de Nerval, que creía profundamente en el animismo. Entonces tiene un soneto, lo voy a leer en francés y luego voy a hacer lo posible para traducirlo al español, aunque me va a sonar horrible. Se llama Vers dorés, versos dorados, y dice así: Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? Des forces que tu tiens, ta liberté dispose, mais de tous tes conseils, l'univers est absent. Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque fleur est une âme à la nature éclose. Un mystère d'amour dans le métal repose. Tout est sensible et tout sur ton être est puissant. Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie. À la matière même un verbe est attaché. Ne la fais pas servir à quelque usage impie. Souvent, dans l'être obscur habite un Dieu caché. Et comme un œil naissant couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce de pierres. Otro poema que me deja erizado, versos dorados. Tiene un pequeño epitafio de Pitágoras, donde dice, todo es tú te sensible, todo es sensible, todo en torno a nosotros es sensible, es decir, todo siente atención, todo experimenta, todo siente. Pitágoras. Y luego el poema pasado al español, estoy improvisando la traducción, amigos. No esperen nada bonito. Eso es para que tengan una idea de lo que Gerard de Nerval intentó expresar en este poema, que es una especie de himno al animismo. Dice: hombre, libre pensador, ¿crees acaso que eres el único que en este mundo piensa? ¿Crees acaso que eres el único en este mundo donde la vida revienta en todas las cosas? De las fuerzas que tienes la libertad dispone si quieres, pero entérate que de todos tus consejos el universo está ausente. Respeta en la bestia un espíritu que se agita. Cada flor es un alma que se abre a la natura. Un misterio de amor en el metal reposa. Todo es sensible y todo sobre tu ser tiene dominio. Teme en el muro ciego una mirada que te espía. A la materia misma un verbo está asociado. No la hagas servir algún propósito impío. A menudo en el ser oscuro habita un Dios escondido y como un ojo naciente cubierto por sus párpados, un puro espíritu va abriéndose bajo la corteza de las piedras. Muy inquietante. Imagínense ustedes, como un ojo naciendo cubierto por sus párpados, un puro espíritu va abriéndose bajo la corteza de las piedras. Qué mundo tan inquietante, ¿verdad? Se siente uno espiado, se siente uno observado, bueno, pero tal vez por buenas razones, ¿verdad? Eso es el animismo y es así como lo expresa Gerard de Nerval. Entonces pasamos al último estrofa de este maravilloso poema. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto, que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. El poeta debe apropiarse, no como lo haría un tirano, no, un conquistador, apropiarse que de manera cordial, en el sentido de de corazón, latín corazón, debe apropiarse de la tragedia entera del mundo y todo dolor en el universo debe ser suyo. Debe hacer suyo todo dolor, todo martirio, todo suplicio, toda tragedia en el mundo debe hacerla suya. Debe hacer suyo también toda alegría y todo gozo en el mundo debe hacer lo suyo y cantar por su boca el sentir de todo el mundo y de todo el universo, incluso de las cosas inanimadas, según lo postula el animismo de Gerard de Nerval. Entonces, sensibles a todo viento, sí, claro, y bajo todos los cielos,
Poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo. Si ya la cantamos, busquemos otra comunidad, porque partimos de la premisa de que todo pueblo y toda comunidad bajo el cielo tiene sus pesares, tiene sus desafíos, tiene sus tragedias. Entonces atendámoslos a todos. Este es un llamado universalista. Este es un llamado a que el poeta expanda sus horizontes hasta más allá de que se olvide de estarse cantando a sí mismo, en primer lugar, que es lo que tiende a pasar dentro del narcisismo inherente a la época romántica, que la adoro, pero que era narcisista, no hay duda de eso. Entonces, que deje de cantarse a sí mismo y que no se limite a cantar los pesares de un solo pueblo, no, que no repita los senderos ya pisados, ya hollados, no los repita, eso es todo. Los senderos demasiado socorridos, evite las rutas comunes, no, créese sus propias rutas, y repito, son rutas del espíritu, no solo físicas, pueden ser físicas también, atención, ¿eh? pero también espirituales. Poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Y así termina este maravilloso poema de León Felipe. Yo espero que los haya conmovido, que los haya sacudido, estremecido un poquito, y quedamos para vernos pronto en una nueva edición del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Un abrazo para todos, queridos amigos, con la gratitud inmensa que saben que les siento y les profeso por ponerle atención a estos programas. Un abrazo muy grande.